vamos a empezar con esos 5 minutitos de rigor. 15 minutos del partido. Exacto. Vamos a finalizar el día. Con alegría. No sé si deciros que sois un éxito estar aquí un viernes 7:15 a oírnos a 3 compañeros, pero bueno, es un éxito en sí mismo. Bien, en principio agradecer a la organización que haya volcado en mí la responsabilidad de coordinar esta mesa de expertos, sobre todo al lado de compañeros que, bueno, no hace falta presentación, pero me toca presentarlos. Y creo que no podía estar mejor acompañada con dos compañeros que vamos a intentar entre los tres, pero no solo entre los tres, porque ahora os voy a explicar cómo vamos a organizar esta mesa de expertos, que vamos a intentar mostraros y que nos mostréis cuáles son las experiencias, inquietudes, bueno, consideraciones, opiniones que tenemos sobre la aplicación psicológica o la intervención en deportes individuales. Es el objetivo de esta mesa de expertos. Cuando nos ofrecieron que participáramos en esta mesa de expertos, ¿se me oye? Sí. No, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a seguir. Cuando nos ofrecieron participar en esta mesa de expertos, una de las primeras decisiones que tomamos fue hacerla abierta, hacer un debate en el que todos pudiéramos participar. Por lo tanto, no esperéis largas exposiciones por nuestra parte, porque vamos a intentar ser claros en nuestra exposición y vamos a intentar mostraros nuestra experiencia en deportes individuales. Y sobre todo lo que vamos a intentar es que vamos a plantear preguntas al aire que nos han surgido durante nuestras conversaciones y que nosotros vamos a intentar, en la medida de lo posible, darle respuesta desde nuestra experiencia, pero esperamos en todo momento que os volquéis en participar en la mesa, porque es uno de los objetivos de esta mesa, ¿vale? Tenemos tiempo suficiente para que todos los que queráis podáis intervenir en cualquier momento. Pedís la palabra, intervenís y dais vuestra opinión, ¿vale? Y preguntáis, por supuesto, lo que queráis. Bueno, en primer lugar, no hace falta mucha presentación, pero es así. Bueno, tenemos en primer lugar el que nos va a hacer la primera exposición, va a ser el doctor José Carlos Jaénes. Es licenciado en Geografía e Historia, es licenciado y doctor en Psicología, es profesor de Psicología del Deporte en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad Pablo de Olavide, es responsable de la Unidad de Psicología del Deporte en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte de la Junta de Andalucía desde el año 2006. Ahora mismo es el líder del proyecto europeo Erasmus más SciTool para la promoción del juego limpio y el respeto en el deporte, y creo que no hace falta decir, pero siempre es interesante recordar que es el presidente del 14º Congreso Mundial de Psicología del Deporte, que se llevará a cabo en Sevilla en el año 2017 y que seguro que nos comenta más ahora. Si quieres, José Carlos. ¿Me puedo poner de pie? ¿Y tanto? El ave. Ahora. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Me alegro de verte después de Roma. Me he quedado con tu cara. Y tengo fotos. Bueno, no os voy a entretener mucho. Bueno, muchas gracias. Yo siempre le digo cuando va alguien a defender un trabajo de tesis y tal, le digo, no te entretengan dar las gracias, y todo el mundo asume que ya hemos dado las gracias. Pero bueno, doy las gracias, ¿vale? A ver, yo soy un privilegiado, ¿vale? De nacer en un barrio que, según dice El País, es el barrio más pobre de España en la última estadística de los pajaritos, a tener la suerte de hacer lo que me gusta, que es, después de haber pasado la vida corriendo y practicando atletismo, dedicarme a esto. Tener un sueño para vosotros, que es el Congreso Mundial de Psicología del Deporte. Ya podéis ir haciendo una hucha para ir a Sevilla el año que viene. No tenéis perdón si no vais. Ya sabéis lo que vale ir a Italia a un congreso. Y yo voy a hablar, en principio, de un modelo multidisciplinar. Me toca a mí hacer una intervención un pelín más larga, pero no va a ser muy larga, simplemente para que veáis un abordaje con el que estamos trabajando, y a partir de ahí, pues, una segunda intervención y el tema de las preguntas. A ver, el Centro Andaluz de Medicina del Deporte es un centro que está encuadrado dentro de un centro de alto rendimiento en Sevilla, y que tiene, por ley,
pues todo eso que tenéis ahí. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente al cuidado de los deportistas andaluces, aunque si hay un deportista de otra autonomía y pide y se le concede, también lo podemos ver. Y nos dedicamos a las ciencias del deporte. A las ciencias del deporte, dentro de eso, pues evidentemente desde 2006 hay un servicio permanente de psicología del deporte. Ese es el edificio. Y ahí hay una puntualización, no solo nos dedicamos a la intervención, sino que el Centro de Andaluz de Medicina del Deporte nos exige, de alguna manera, dedicarnos a la promoción de actividades. Llevamos 9 seminarios internacionales de psicología del deporte en la Universidad Pablo de Olavide y nos dedicamos también a organización de eventos, en este caso igualmente pues el Centro Andaluz de Medicina del Deporte. Este es el modelo que tenemos. Quizás para alguno de vosotros sea un modelo ideal, pero cuando yo empecé en esto en el año 85, 86, antes de marcharme a estudiar a Estados Unidos, esto era impensable, que un médico le mandara a un psicólogo un paciente, entre comillas, o un cliente, era una cosa bastante compleja. Pero nosotros aquí trabajamos sin ese tipo de tabúes. Ahí tenemos un modelo para que lo podáis ver. El Departamento de Psicología, que tiene ahora mismo 2 ayudantas en prácticas y 2 doctorandos que son de México, se nutre de varias cosas importantes, se nutre de fisiología. Hay muchos deportistas que cuando van a hacer una prueba de esfuerzo le empiezan a poner las ventosas para hacerle una evaluación cardíaca en esfuerzo, le dicen que le van a pinchar en la oreja para hacerle una prueba de lactatos y que le van a poner una máscara para hacerle una medida de volumen de oxígeno, el tío hace un ataque de ansiedad. Automáticamente que hace el ataque de ansiedad y empieza a sudar como si fuera un caballo de carreras, rápidamente abortan la situación y le dicen primera planta, puerta derecha, psicólogo. Y el fisiólogo no se pregunta en absoluto si él es médico o por qué le voy a mandar yo directamente. El nutricionista, cuando ve una de esas personas que andan por allí, nadadores, remeras que le faltan 5 días para una prueba de pesaje para meterse en el equipo nacional y está haciendo burradas, directamente, primera planta, puerta derecha, psicólogo. Y así, como veis ahí, hasta biomecánica. Biomecánica es un asunto muy curioso, porque cuando tú le dices a un ciclista que tiene que cambiar su manera de pedalear y le tienes que hacer un cambio biomecánico, el problema es que si lo acepta o no lo acepta. Y la biomecánica, que es doctora en físicas, me dice cómo se lo comunico. ¿Me puedes ayudar? Y yo me siento en esa reunión y yo, con conocimiento de comunicación, tratamos de trabajar sobre ese sujeto. Pero además no solo eso, yo tengo una psiquiatra de referencia y hay asuntos que yo derivo directamente a psiquiatría y no seáis vosotros los que se pongan las manos en la cabeza. Hay gente que necesita ser evaluada por el psiquiatra, simplemente, porque si ellos nos mandan a nosotros cosas, nosotros no le vamos a derivar a ellos cosas. Fisioterapia, por ejemplo, ya sabéis que las lesiones deportivas duran más en la cabeza que en la pierna. Tenemos un modelo en el que trabajamos desde hace mucho tiempo y en ese modelo el psicólogo es parte fundamental, porque el fisioterapeuta le dice que el trabajo ha terminado, lo manda al médico del deporte, el médico del deporte evalúa que efectivamente la lesión está curada, pero el sujeto sigue diciendo que tiene miedo a volver a saltar, a volver a correr, porque evidentemente una lesión es una situación de estrés postraumático y hay que tratarlo como tal y no vamos a entrar aquí si esto es un enfoque clínico. Así que, como veis, es un entorno donde es bastante fácil trabajar. ¿Cuáles son los deportes más comunes? He intentado evitar ahí que vemos algunos jugadores de baloncesto, algunos jugadores de balonmano, vemos jugadores de deportes de equipo, porque aquí básicamente estamos centrados en intervención en deportes individuales. Ahí tenéis el equipo preolímpico que está preparando los Juegos de Río y están haciendo una prueba física para evaluar una cosa que si luego queréis y no lo sabéis bien, lo podemos hablar, que es el efecto Ringelmann en remo. El efecto Ringelmann lo tenemos que valorar in situ, se le hacen pruebas de este tipo, de esfuerzo,
y luego nosotros valoramos temas de ansiedad, de control, de pérdidas de rendimiento en máximos, en tiempos cortos y de máximo esfuerzo. Atletismo, y ahí no voy a repetir todo lo que vamos haciendo. Tenemos una fuente de intervención tremenda, que es la natación. Una vez que habéis visto que se ha trabajado con un deportista, os tengo que decir que la diapositiva está manipulada, es la cara del nadador y el cuerpo que yo tenía el año pasado. Entonces, lo voy a volver a tener el mes que viene. Entonces, en natación, una vez que te sale un par de casos bien, empiezan a mandarte gente, y tenemos que poner una piscina allí dentro de poco. Tenis, aunque en Sevilla hay una magnífica psicóloga que se llama Rocío Bor, que trabaja en la federación, a nosotros también nos llevan casos de tenis, ahí tenéis todo lo que hacemos, piragüismo, triatlón, etcétera. Los modelos de intervención, yo aquí quiero decir una cosa, si luego queréis me tiráis una piedra, si sois capaces de cogerme. Básicamente, yo estoy un poco cansado del modelo de intervención cognitivo-conductual y de refuerzo positivo, y de castigo y de no sé cuánto. Yo no digo que eso no funcione, evidentemente que sí, pero la psicología es mucho más que eso. Yo que vengo de ver pacientes toda mi vida y que he trabajado en hospitales en los Estados Unidos, no me digan ustedes que aquí no hay muchas más cosas que esas. Yo el otro día estaba horrorizado con una mesa de un tema, que no voy a decir cuál es, y nadie se le ocurre pensar que ese problema es un problema de narcisismo. Echen ustedes mano de las teorías de narcisismo y ustedes darán respuesta a eso. Entonces, los jóvenes, no os obcequéis ahí con un solo modelo. Pónganse ustedes a formarse, a estudiar, ver modelos distintos, ¿no? Y ahí tenéis una serie de modelos que tienen evidencia empírica de que funcionan y que se trabajan con deportistas de alto rendimiento, como algunos de los que tenéis sentados ahí esperando a correr el Cross de Itálica. Y en esa última parte, y esto ya es una invitación, y ahora dejo paso a mi compañero y a las preguntas, esto es una invitación a que penséis en eso que os decía. Este Congreso Mundial, que mañana será presentado oficialmente y que hace tan solo una semana el presidente Gang Yanxi tuvo el placer de estar en Sevilla, disfrutar de nuestra ciudad, igual que vosotros. Nos han prometido los meteorólogos que durante 4 días nos va a hacer calor. Ya hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno, y es lo único que ha decidido en los últimos 112 días. Así que, a partir de ahora, cuando me toque, empezamos a hablar de intervención. ¿Vale? Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Carlos. Bueno, vamos con el compañero de la mesa que está a la izquierda de José Carlos y que nos aporta también otro punto de vista. Ángel González Suárez, seguro que muchos de los que estamos en esta sala es gran conocido para nosotros, es doctor en Psicología por la Universidad de Deusto, también es máster en Psicología del Deporte y la Actividad Física y máster en Entrenamiento Deportivo. Actualmente es profesor titular de la Universidad del País Vasco y además preside la Asociación Vasca de Psicología del Deporte, EQUIPE. Inició su actividad profesional como psicólogo del deporte en el año 1985 porque fue contratado por la Dirección de Deportes del Gobierno vasco y desde entonces, si no me equivoco, ha venido trabajando en el diseño y puesta en marcha de programas de preparación psicológica y de recuperación de lesiones con diferentes deportistas de élite, principalmente en deportes individuales como el atletismo, el tiro olímpico, el esquí, la pelota vasca y varios de ellos que seguro que nos comenta él. Pues muchas gracias, Irene. No sé si se oye bien. ¿Se oye? Activado si está. ¿Se oye? Mal. Igual con ese otro. ¿Se oye? Ahora sí. Bien. Bueno, cuando Irene estaba un poco coordinando la mesa, la precoordinación, en ese momento, ella nos proponía que hiciéramos una intervención, pues eso, de experiencias personales. Por lo tanto, yo voy a intentar que sea eso,
menos académica que igual que el resto de las mesas, donde se presentan pues, trabajos más rigurosos, y simplemente aludir a mi experiencia personal, pues si se puede compartir y si incluso la puedo todavía mejorar con las aportaciones que hagan ustedes, ¿no? Mi trabajo en intervención con deportistas individuales, mi trabajo profesional, tiene su origen en el hecho de que yo empiezo siendo deportista, en deporte individual como es el maratón, corriendo, y me llevo a plantear pues, cuestiones del ámbito psicológico que a mí me podían, digamos, interesar en ese momento, ¿no? Una de ellas tenía que ver con el tema de cómo manejar durante las alrededor de 3 horas, menos, más. No soy tan bueno como José Carlos con sus 2 horas y poco, pero bueno, a mí sí que me llevaba casi 3 horas correr y se me hacía muy largo. Entonces ahí se me plantearon una serie de cuestiones que intenté responder pues eso, con los conocimientos que me daba la psicología en aquel momento. Ahí empecé yo a trabajar y ahí empecé también a trabajar con los primeros deportistas, ¿no? Que eran, igual que yo, corredores de fondo. Eso fue, bueno, hace un poquito, ¿no? Y lo cierto es que fue a más y ya hice precisamente sobre esa misma temática mi tesis doctoral. Eso es lo que me abrió las puertas a la docencia y eso un poco donde empecé a juntar pues lo que era mi experiencia de intervención profesional y también de asesoramiento a deportistas con lo que era la docencia, ¿no? Y ahí ya pues un poco se juntaron las 3 patas del banco que muchas veces se dicen, ¿no? Intervención, investigación, utilización de esos conocimientos en la intervención y el asesoramiento y también el enseñarlo o el ser docente. El hecho de que cuando yo empezaba a moverme por ahí, pues fuera cerca de los Juegos Olímpicos de Barcelona, lo que motivó es un acceso al mercado laboral que yo en ese momento no esperaba, ¿no? Los que lo recuerdan, hubo unos años donde el hecho de que se organizasen unos Juegos Olímpicos en nuestro país produjo un efecto, no sabría si denominarlo burbuja, pero bueno, durante unos años funcionó muy bien, ¿no? Había muchos recursos, mucho interés, mucho apoyo económico y ahí los deportistas te venían al despacho y te ponían el dinero encima de la mesa diciendo que querían aprovechar esa oportunidad de tener unos Juegos Olímpicos en casa para maximizar sus oportunidades de estar en la selección, ¿no? De participar en ellos. Y la verdad es que con el tiempo yo he ido comprobando que efectivamente, sobre esto es la mesa, sobre deportes individuales, ¿no? Intervención en deportes individuales, es comparativamente hablando, y según mi experiencia, estamos hablando de experiencias personales, por lo tanto no quiero más que hablar de lo que yo conozco, ¿no? Desde entonces comprobé que trabajando a nivel individual, trabajando con deportes individuales y con deportistas, hay 2 elementos mucho más fáciles, ¿no? Es decir, la implicación tanto a nivel de que no tienes que andar buscándoles, ellos te buscan a ti muchas veces, y segundo, que la adherencia a las intervenciones, es decir, que cuando empiezan, no empiecen con muchas ganas y te vayan enseguida, sino que bueno, se mantengan. Es mucho más fácil trabajar, en este sentido es mucho más fácil. Evidentemente también entenderán ustedes que las variables a controlar, digamos, son más fáciles que cuando se trabaja en deportes colectivos donde, bueno, hay muchos elementos, digamos, de grupo, de dinámicas que igual pues, son difíciles de controlar, ¿no? A nivel individual a mí me ha resultado muy agradable, muy cómodo estar con gente que está particularmente motivada, que lo toma el proyecto de intervención, el trabajo lo toma como una cosa suya. Yo creo que ese es un secreto. A mí me ha funcionado muchas veces muy bien, ¿no? El hecho de que ellos sientan al final que el programa no lo he diseñado yo, ¿no? Sino que ellos han participado en ese diseño y por lo tanto es una cosa suya. La implicación es que es muchísimo mayor. En los deportes colectivos las experiencias que yo he tenido han sido mucho más escasas. Ese siempre es un problema, ¿no? El de lo que técnicamente hablaba con Irene se llama
vamos a decirlo así, el desentendimiento social, ¿no? La despreocupación social, ¿no? El hecho de, bueno, aquí esto es un poco de todos, no es una cosa mía, y ahí lograr la participación, la implicación en esos programas de entrenamiento psicológico, de preparación psicológica, a mí siempre me ha resultado, digamos, más difícil de llevar, ¿eh? Por tanto, digamos, esa es una reflexión a nivel individual que yo siempre hago, ¿no? Que se trabaja más a gusto, más cómodo, y la participación del deportista es muy buena, mucho mayor. El cómo conseguir lo que en una mesa anterior se estaba hablando, que era una buena red de clientes. Bueno, ya estaba explicando que tiene que ver a veces con circunstancias que la vida te presenta y tú no haces mucho, ¿no? Como es que efectivamente coincida que tú llegas como novato a unos Juegos Olímpicos y la gente está muy permeable, ¿no? Muy sensibilizada, ¿no? Por otras también circunstancias, en mi caso, bueno, pues eso, casuales, ¿no? Como que de repente igual en prensa te hagan un par de entrevistas así muy lucidas y te aparezca un montón de gente en las semanas posteriores, ¿no? Y el mantenerlo, una vez que efectivamente te van apareciendo de esta manera, pues el mantenerlo ha sido confirmar lo que decía una ponente en la mesa anterior, ¿no? El tema de hacer un trabajo discreto, eficiente, por supuesto, eficaz, pero un trabajo discreto y respetando el tema de confidencialidad, ¿no? Que es algo que me permito decir, yo en el mundo de la psicología del deporte he visto que muchas veces pues, no está muy presente, ¿no? A la gente le gusta alardear de a qué deportistas se está llevando y de cómo, bueno, pues este o el otro ha conseguido no sé qué medallas porque está con él, ¿no? No sé, a mí eso pues no es que me guste mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que el boca a boca funciona y sin que tú lo publiques, una persona te va a recomendar a otros, ¿no? Solamente quisiera entonces aludir a dos cuestiones en las que durante los últimos años estoy trabajando especialmente y me gustan y creo que muchas veces igual no se han tenido en cuenta, que es el tema de las transiciones deportivas y el tema de las lesiones, ¿eh? Es muy agradable, muy agradecido, ¿no? Trabajar con deportistas que en un momento determinado te vienen porque están parados, porque pues, lo que es el centro de la referencia en su vida realmente es haberlo dado todo por el deporte y de repente ven que pierden eso, ¿no? Y aparecen unas crisis de identidad muy fuertes y tal. Y en algunos casos está unido a que necesariamente eso les conduce a tener que abandonar la práctica deportiva y el tema de la transición a otra actividad que no sea la deportiva pues también da mucho juego. Son dos actividades que si luego les parece, pues en lo que pueden ser el debate, pues pueden salir, porque es en la que quizás yo puedo aportar mi experiencia personal y no quisiera extenderme más. Bueno, muchas gracias, Ángel. Yo creo que hay muchos casos de psicólogos del deporte trabajando en aplicada, pero la humildad siempre es un valor y cuando transmites tu experiencia desde esa humildad, pues es un placer. Gracias, Ángel. Bueno, me toca mi parte, que es un poco absurdo, porque como que llega un momento en que te tienes que presentar a ti misma, ¿no? Y esta parte me la voy a saltar. Vale, mi nombre, ¿sabéis cuál es? Soy Irene Checa, soy doctora en psicología y, bueno, además soy una de las torturadoras profesoras de psicometría en la Universidad de Valencia y, bueno, entre ser psicóloga del deporte y ser profesora de psicometría, pues he preferido mi rol hoy de psicóloga del deporte y bueno, voy a poner mi diapositiva, ¿vale? Voy a ser multifunción ahora. Vale, pues esta era. Bien, ahora el compañero la pone. Gracias. Bueno, tengo la grandísima suerte, no por supuesto en la misma medida que el compañero José Carlos, pero sí tengo la suerte de trabajar en un centro multidisciplinar. Sí. Estoy mirando hacia allí porque es el compañero de detrás el que lo tiene que hacer.
Ok, gracias. Bueno, pues como decía, tengo la gran suerte de trabajar en un centro multidisciplinar porque, bueno, soy fundadora y directora de un centro que está aquí en Valencia y que tengo la grandísima suerte desde hace 4 años de poder trabajar de manera multidisciplinar con mi socio, que llegó un día en el que decidimos echarnos adelante y montamos este centro. Mi socio es fisioterapeuta y nutricionista y tenemos la grandísima suerte de que entre deportistas y no deportistas podemos intervenir de manera multidisciplinar. Por supuesto, llevamos casos que no se entremezclan, pero tenemos la gran suerte de que cuando habitualmente entra un deportista por contactos, por cualquier situación, se queda sorprendido de la faceta multidisciplinar que es similar a la que te puedes encontrar en un club deportivo que tenga recursos, en un CAR, en un centro como el de Andaluz de Medicina del Deporte. No a ese nivel, pero sí con la posibilidad de poder trabajar varios aspectos, ¿no? Y entre estos tenemos la fisioterapia, la nutrición y la psicología. En ocasiones el contacto es tanto que estamos puerta con puerta, por lo tanto, mientras se está haciendo una intervención de fisioterapia, es muy habitual que cuando tenemos una recuperación de lesiones haya una intervención dual, que llamamos nosotros, que es una intervención combinada, ¿no? Aprovechando los dos servicios. Y para nosotros yo creo que es muy importante transmitir que cuando trabajas en deportes individuales, que es el objetivo de esta mesa, si tienes la oportunidad de trabajar de manera multidisciplinar es una ganancia para el deportista porque es un combinado, ¿no? Que nosotros le llamamos. Tengo la experiencia buenísima de trabajar en deportes individuales, pero también tengo la oportunidad de casi todos los días de trabajar en deportes de dúo. Llevo trabajando en baile deportivo ya hace 6 años. Baile deportivo es un deporte de dúo. Y bueno, hoy traigo aquí la experiencia de deportes individuales, que he trabajado en natación en aguas abiertas, en tiro, en patinaje. En deportes siempre me tocan minoritarios. Y esto es una de las cosas que más satisfacción me ha otorgado, porque es esto que a veces hablamos de la motivación intrínseca, que nos suena mucho, pero creo que si no habéis tenido oportunidad de trabajar con un deporte minoritario, verdaderamente minoritario, como puede ser la pilota valenciana, como puede ser el tiro, como hablábamos esta mañana, o el baile deportivo, que todavía sigue siendo un deporte minoritario, si no habéis tenido la oportunidad, ojalá os llegue alguna vez, porque este es el verdadero valor de la motivación intrínseca por la cual haces el deporte, porque ni obtienes reconocimiento económico, por supuesto, ni social, y a veces ni siquiera tu entorno entiende el por qué estás realizando este deporte, porque la satisfacción es puramente personal. Una de las cosas que me he encontrado es en mi experiencia corta, y soy la más novata de la mesa, la diferencia entre hacer un papel externo, y me gustaría que saliera en el debate, entre la diferencia entre un papel externo como psicólogo del deporte y un papel interno dentro del equipo deportivo, creo que, o del equipo multidisciplinar. Creo que aquí tenemos experiencias de todo tipo y seguro que cualquiera de los compañeros que estáis sentados ahí nos podéis ofrecer diferentes visiones, no qué es mejor o peor, sino diferentes experiencias y qué se puede obtener de cada una de ellas, porque creo que las dos visiones tienen cosas buenas y cosas malas y creo que podemos aprender de diferentes experiencias. Y una de las cosas que tenía ganas de decir, no sé si tiene que ver con deportes individuales, pero tenía ganas de decirla. Y es una de las cosas importantes, me parece que nos tenemos que plantear como psicólogos, no sé si estáis de acuerdo conmigo, es la importancia de saber decir no. He visto varias comunicaciones estos 2 días sobre intervenciones en crisis, tengo 2 semanas, tengo 4 semanas, me llaman para solucionar esto, tengo que solucionarlo antes de la final, que es dentro de 3 semanas. Cuidado, estamos siendo apagafuegos y a todos los que estamos sentados en esta mesa nos llegan estas circunstancias. Y yo sé que cuando uno tiene muchas ganas de trabajar y muchas ganas de hacerlo bien y no solo de ganar dinero, sino de sentirse realizado, de verdad, por una motivación intrínseca, dice, no, me llaman, tengo 2 semanas, lo voy a hacer. Quiero que surja este debate y me interesa saber lo que pensáis, me interesa saber lo que piensan los compañeros y si como psicólogos del deporte tenemos que ser capaces de decir no. ¿Y qué hacemos con esto? Creo que José Carlos va a ser el primero en responder.
Y a partir de ahora van a surgir preguntas, va a surgir un debate y me gustaría que participarais libremente levantando la mano, ¿vale? ¿Puedo? Bueno, a ver, vamos a empezar de verdad con la intervención. Vamos a empezar un debate, ¿vale? Esto no es un asunto personal. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si yo soy un R4 de urgencias y me entra un tío con un ojo en la mano, una rodilla en la derecha descolgada de la pierna izquierda y con más mala cara que un chino muerto, yo no le puedo decir venga usted dentro de 3 semanas. Yo lo tengo que atender. Eso es una situación de crisis. Esto de que en teoría se habla de corto, medio, largo plazo, eso está muy bien para los bancos, para conseguir dinero, pero sinceramente, y creo que es parte del debate, y eso es lo que enriquece un debate, los puntos de vista, es que no, que nosotros nos van a pedir que el niño jodido este que está aquí dando por saco, ¿cómo lo tranquilizo? ¿Qué hago? ¿Le doy varidasa como le hacíamos a los niños con los chupes hasta que se quede tieso? ¿Me lo llevo al campo y lo estrello contra un árbol? ¿O lo llevo al psicólogo? No, a lo mejor llevo a la madre y al padre al psicólogo, porque no saben atender a un niño que tiene una crisis. Porque los niños tienen crisis. Que se jodan. Que lloren, que se aguanten. Entonces, yo os diría una cosa. Váyanse ustedes y léanse un magnífico artículo de Bar-Eli. Antiguo, pero maravilloso. Nosotros tenemos que intervenir en casos de crisis. Es decir, un nadador, Campeonato de España de natación, última oportunidad para hacer los Juegos Olímpicos de Barcelona. 1 hora y media antes te llama el seleccionador nacional y te dice, fulanito de tal se ha metido en el gimnasio, está llorando y dice que no sale a nadar. Menos mal que llamó al psicólogo, porque podía haber llamado a la policía. Entonces yo pregunto con esta idea, hay que sacar al tipo. El tío tiene que salir a nadar. Y nosotros los psicólogos tenemos que saber intervenir en una situación de crisis. Porque si tiene una crisis de ansiedad, que lo dejo para el mes que viene, como te dice el médico, que le duele usted aquí, pues no corre usted en 3 meses. Yo a ese médico no voy más. En el Centro Andaluz de Medicina, cuando viene un tío que tiene una lesión, intentamos que lo antes posible siga corriendo. Porque es su vida. El tío tiene que seguir entrenando. Está preparando los Juegos Olímpicos. Esto es lo que yo os decía antes del abordaje. Es decir, que esto no es cuestión de refuerzo positivo. Entré en la habitación y había 2 compañeros suyos que estaban preparando los Juegos, igual que él, y me dice, no, estamos aquí con él. Venga ya, tío, tranquilízate. Y digo, sí, vale, hasta ahí va hasta mañana por la tarde. No, hay que tener herramientas para intervenir en situaciones de crisis, porque un cirujano, mi hijo es cirujano de animales, todavía no me ha tratado, mi hijo esta mañana iba a ver a un caballo de 700 kilos con un cólico nefrítico. Es que si lo deja para el mes que viene no hay caballo, se ha muerto. ¿Vale? Yo entonces le doy un planteamiento distinto, que está muy bien, que hay cosas que hay que esperar. Lo que ella está tratando de decir, entiendo, que hay cosas que necesitan tiempo y necesitamos tiempo para hacer las cosas. Es decir, una tuberculosis no se cura en una intervención. Hay que esperar a que el sujeto haga un montón de cosas. Es lo que yo creo que Irene está tratando de decir. Pero yo quiero puntualizar que nosotros también tenemos que ser capaces de intervenir en un tipo que 1 hora y media antes de intentar hacer la mínima para los Juegos Olímpicos hace una crisis de ansiedad y el tío te dice que no sale a la piscina. Ese tío tiene que salir a la piscina. Y va a salir a la piscina. Y si lo vale, va a hacer la mínima para los Juegos Olímpicos. Y luego te va a dar el abrazo más grande que le ha dado a alguien en su vida. Pero hay que saber hacerlo. Antes que hablar mucho nosotros, preguntas. Allí detrás hay preguntas. Sí. Bueno, yo solamente querría decir, yo no sé, quizás he entendido lo que Irene decía en otro sentido, ¿no? Y lo voy a intentar personalizar, ¿no? Yo tuve una experiencia en la que me pedían eso como situación de urgencia, que con 2 semanas en la que un equipo
de la ACB se estaba jugando el descenso en 2 semanas, me vinieron a ver qué podía hacer y les dije que no, que si era muy importante, pues bueno, cuando terminase la temporada que vinieran, ¿no? Y realmente fue muy gratificante, entre comillas, que me dijera, bueno, en realidad nos lo imaginábamos, pero había que intentarlo y si hacía falta ir donde un brujo, ¿no? Eso para mí pues fue efectivamente un feedback de que había actuado con esa, por una parte con muchas ganas, porque cuando empiezas casi estás dispuesto a coger todo, ¿verdad? Y esa es una de las tentaciones a las que, como bien dice Irene, yo creo que habría que reaccionar con, digamos, con responsabilidad y con cabeza fría, ¿no? De que no puedes coger cualquier cosa, ¿no? Aunque te lo pidan. Y también el que a veces te metes en deportes que no conoces queriendo intervenir, pues no lo sé, para que a los 5 minutos te digan, pues, tú que me tienes que enseñar, pero si tú no sabes ni la jerga que utilizamos en mi deporte, ¿no? Entonces yo creo que eso, decir que no se complementa muy bien con lo que decía José Carlos de intervenir en situaciones que sí lo requieren, ¿no? Por la urgencia que tienen, pero no por la urgencia que te impone una persona que está nerviosa porque quiere conseguir en 2 días lo que necesita una preparación, ¿no? Muchas veces el decirles que a un maratoniano, ¿no? Que es igual lo que más conocemos, responderle de esa manera, oye, ¿y tú qué quieres prepararte psicológicamente en 2 semanas? ¿Me puedes a mí preparar también para bajar de las 3 horas en 2 semanas? Y ellos acaban entendiendo que se necesita efectivamente tiempo, ¿no? Esa es mi experiencia personal. Había entendido que había una experiencia. Sí, perdón, es que yo pensaba que estaba arriba. Gracias. Vale. Sí, era también encontrar la conciliación o ese término medio entre, o sea, yo he entendido todas las partes también, quizá. Que no nos hemos peleado, ¿eh? No, por eso la conciliación de los puntos de vista, ¿no? Que al final es que nosotros en el centro de alto rendimiento también te llegan casos de repente no quiere nadar, no quiere saltar, no quiere tal, o hay una crisis, o los telefonazos a las 9 de la noche desde Corea o desde no sé dónde. Entonces, claro, efectivamente eso hay que atenderlo, estés trabajando con él previamente o no, pero sí que es verdad que en esas situaciones de apagafuegos o de bomberadas también poner el límite, ¿no? Simplemente, ¿no? Tengo una competición una semana, me juego la clasificación para Río. Ok, ¿de qué tiempo dispones para vernos? ¿Qué es lo que más te interesaría trabajar o abordar? Y hacer entender también al deportista que el resultado no va a depender evidentemente de eso, sino que simplemente puedes aportarle algo más en ese espacio de tiempo, o sea, ser muy realista con lo que le ofreces, ¿no? O sea, ni sí ni no, vamos a adaptarnos a lo que hay, de alguna manera. Sí, a ver, eso es una situación de emergencia, pero eso no es una situación de crisis, que son 2 cosas distintas. Lo que tú comentas es una situación de emergencia, de pronto, pero te voy a poner otro símil para que entendáis esto, ¿vale? Yo de pronto me veo que mi vecina se va a tirar por la ventana, piso 45. Y como yo soy psicólogo, tengo un número de teléfono y hay un centro de emergencias, por si no lo sabéis, que hablan 8 idiomas en París. Y le pasas el teléfono y te dice cómo actuar en un caso de intento de suicidio planificado, que es diferente de una ideación suicida, muy diferente. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos un mes? Esto es lo que quiero que entendáis. Es decir, que estamos hablando yo creo que si nos ponemos de acuerdo estamos hablando de 2 cosas distintas. Una cosa es de la angustia primera, que es una llamada de emergencia, y eso probablemente, si hemos tenido contacto con los deportistas, hay que enseñarles a qué significan esas llamadas, cuál es el valor semiológico de esa llamada y cómo se manejan esas llamadas. Y otra cosa son situaciones de crisis que verdaderamente son de crisis, en las que un deportista entra en un bloqueo emocional, en las que no tiene recursos para enfrentarse a una situación. Yo creo que estamos hablando de lo mismo. Sí, y una cosa que he anotado aquí. Y él ha hablado de otro tercer peldaño. Todo no. Claro, todo no, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que no podemos arreglar en 2 semanas. Y sobre todo porque esto significa una identificación con el psicólogo
que en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte no existe, que es el psicólogo lo mandamos cuando ya no tenemos recursos. Eso es un lenguaje cotidiano, es un lenguaje de madre desesperada, de padre inútil y de entrenador que no sabe ni dónde está de pie. Pero en un centro como el Centro de Medicina del Deporte, yo no tengo demandas de lo vamos a mandar al psicólogo. Al psicólogo lo mandamos cuando detectamos que hay verdaderamente un problema. Quizá a los entrenadores, a la gente con la que trabajamos, es muy importante enseñarles cuáles son las demandas que nosotros somos capaces de escuchar y de atender y cuáles son aquellas demandas que son de mercado, es decir, de vaya usted y cómprese un iPhone y se entretiene. Entonces, esto yo creo que sí que es muy importante. Crisis es una cosa, emergencia es otra cosa, un desequilibrio emocional puntual es otra cosa. Y aquí también, y termino, porque estamos insistiendo en que ni nos alarguemos con las preguntas ni nos alarguemos con las respuestas. Insistiendo en una cosa, esta sociedad que tenemos hoy día de niños chicos, que son la gente joven, tienen un WhatsApp y de pronto se pone a llorar a mitad de la calle y dice, es que mi novio no me ha contestado, es que mi novia no me contesta, es que estará cagando. Es que estará ocupada, estará en clase y como es muy atento, muy atenta, no puede atender. Es decir, hoy día en la sociedad una de las cosas que nos falta es espacio de frustración, cosa que un deportista, si no aprende eso, como decía Chema Buceta el otro día, está muerto y enterrado, y esas cosas es parte del trabajo psicológico, porque un deportista no se hace de hoy para mañana, se hace de hace un montón de tiempo a un montón de tiempo después. Y parte del proceso de aprendizaje están todas esas cosas. Pero hay veces que a los humanos se nos escapan y hacemos una crisis. Y establecer muy bien cuáles son los parámetros en los cuales nosotros podemos identificar, quiere decir evaluación, diagnóstico e intervención. Y me callo. Sí, no, por remarcar, perdón, que simplemente quería diferenciar entre cuando la solicitud es de resultado puro y duro para una semana o es de atención psicológica, claro. O sea, que quizá es la diferencia, ¿no? O sea, no me pidas un resultado hoy para mañana, sí te puedo atender, claro, por supuesto. Sí, yo creo... Bueno, me encanta este debate. Yo sabía que podía confiar en ti plenamente, José Carlos. Anda ya, y yo en ti. Venga. Sí, lo hemos preparado. Digo, tú di una cosa y yo detrás voy. Creo que hay una diferencia importante entre ser que te relacione con el resultado que vas a obtener o que tengas que intervenir en un momento de crisis de un deportista con el que ya trabajas. Yo creo que eso es diferente. Y creo que asociar nuestro trabajo al resultado, no. El otro día me daba un compañero una reflexión que me pareció muy interesante, que es, quizás si te viene esta necesidad de un deportista o de un club, o en este caso un deportista individual, de tengo una competición en 2 semanas o una preparación o una marca que tengo que cumplir para Río o lo que sea, y te viene con este planteamiento, creo, no lo sé, lo lanzo, que quizá la mejor respuesta es, y me lo comentaba el compañero Santiago López, yo creo que lo mejor es decir, podemos empezar a trabajar, pero ese objetivo, de momento, lo vamos a dejar a un lado y vamos a empezar a trabajar. Ese objetivo, por supuestísimo, no podemos abordarlo en 2 semanas, pero sí podemos empezar a trabajar. Creo que es una respuesta inteligente, no sé qué opináis sobre ello, pero me parece una respuesta inteligente. Derivación necesaria se llama eso. Es una derivación necesaria. Sitúas al sujeto en que, evidentemente, no hay tiempo suficiente para abordar esa situación. ¿Vale? Bueno. ¿Portillo, pregunta? Lleva la mano levantada una hora. Sí, a ver, a mí me parece que se está tratando de buscar una única respuesta. ¿Tenemos que decir que no los psicólogos, saber decir que no? Por supuesto que tenemos que saber decir que no en todas las situaciones, sean de emergencia o sean de trabajo a largo plazo, en las que consideramos que no tenemos los recursos para dar respuesta a lo que nos solicitan. Y eso lo tenemos que hacer por ética profesional, por ética personal. Y tenemos que decir que sí en todas aquellas situaciones en las que anticipamos, y nos podemos equivocar, pero anticipamos que tenemos la respuesta a la demanda que nos realizan. Y eso puede ser una intervención de un día para otro o una intervención a lo largo de un año o lo que fuera. Puede ser muy variable, no dependerá de la emergencia, sino de los recursos que nosotros tenemos para responder a esa demanda.
Ok, muy interesante. Me surge la duda, no sé si plantearla ya directamente, y es, creo que siempre nos planteamos, no sé si os ocurre a vosotros, existe una diferencia en varias variables, entre un deportista individual y un deportista colectivo. ¿Son diferentes? Sé que tenemos que trabajar de forma diferente, eso lo tengo claro. Pero, ¿es diferente el deportista individual que el colectivo? A nivel de su relación con el entrenador, a nivel de su personalidad, no sé qué opináis. Que levanten la mano los que dicen que sí son diferentes. Bajen la mano. Que levanten la mano los que dicen que no. Ha perdido usted. Sigue, tú. Lo que han hecho es una pregunta a vosotros, a ver si contestáis. Que el examen nosotros lo vamos aprobando, venga. ¿Cómo te llamas? Tú que has intervenido allí al final. Allí, es que no te veo la cara con la oscuridad. ¿Cómo te llamas? Ah, es que no te veo desde aquí. Si lo llego a saber, te hubiéramos invitado, ¿eh? Está muy bien dicho eso. Yo quería responder a lo que has planteado tú y además lanzar otra pregunta aparte de esa. Yo ahora mismo, bueno, he hecho un estudio sobre justamente la relación entrenador-deportista, basándome, bueno, en estudios ingleses para, digamos, adaptar un cuestionario inglés al castellano. Y los resultados muy humildes porque la muestra es muy escasa y bueno, ha habido otro tipo de problemas metodológicos, pero incluso en esa muestra tan escasa entre deportes individuales y deportes de equipo ha habido diferencias significativas en la relación que tienen con su entrenador, tanto digamos, en tres variables distintas, que sería una más emocional, otra más cognitiva y otra comportamental. Y incluso en esa muestra tan pequeñita, que no llega a 130 sujetos, sí que me ha dado que hay diferencias significativas en las tres variables que se han analizado. Y yo creo además que, y es más lógico pensar, no sé si más científico, pero más lógico pensar que cada deportista, incluso intramodalidad, es decir, un deportista de natación para mí no es lo mismo que un practicante de atletismo o que un judoka, por ejemplo. Quiero decir que sus características personales y psicológicas en este caso son también distintas, incluso dependiendo de la modalidad, de los años de práctica. No sé qué opináis. ¿Son diferentes a nivel de personalidad o son diferentes las relaciones que establecen? Porque es verdad que la relación entre un deportista individual y su entrenador es muy cercana y sin embargo en un deporte colectivo, imagínate además si el grupo es muy grande, el mismo tipo de relación no se puede establecer. Pero ¿crees realmente que a nivel de personalidad, como dices, son distintos, tienen diferente personalidad por practicar un deporte y otro? ¿Tú crees que sí? Ya. No sé si el concepto de personalidad más amplio, pero sí que creo que la práctica de un deporte u otro modula en cierto sentido el cómo yo me enfrento a la vida, mis emociones ante, pues por ejemplo, no es, para mí, no sé, es una reflexión personal, no basada en ningún... me parece que no es lo mismo, por ejemplo, incluso, voy a poner un ejemplo un poco extraño, no es lo mismo un deportista que practica el salto con pértiga que un maratoniano, por ejemplo, ¿no? Incluso en el mismo deporte, que es el atletismo. Y me explico. La modalidad deportiva del salto de pértiga, además de conllevar unos riesgos que la maratón conlleva otros totalmente distintos, ¿no? Y además, hablando de características físicas, también son completamente diferentes. Me parece que en personalidad, por ejemplo, pues a lo mejor a priori, no sé si después haciendo un estudio saldrían estas diferencias, el deportista, digamos, explosivo, tiene una personalidad también más explosiva, ¿no? A lo mejor es más extrovertido o más, no sé cómo explicarme, no sé. No. A ver, sí te puedo aclarar. No, yo creo que has mezclado un montón de cosas. A ver, características físicas, evidentemente, una lanzadora de peso se parece muy poco a una corredora de maratón. Casi nada. No, eso es una cosa diferente. Yo te diría que hay más características comunes, y no hay tiempo de hacer una lista, entre deportistas de modalidades individuales
que buscan el éxito, es decir, que buscan rendimiento de alto rendimiento. Entre ellos hay unas características más comunes que si tú metes una pelotita en medio. Como metas una pelotita en medio, empiezan a no parecerse. ¿Por qué? Es muy fácil, se diluyen las responsabilidades. Y una cosa, antes mencioné el efecto Ringelmann. Los que saben qué es el efecto Ringelmann no pueden hablar, ¿vale? ¿Quién sabe qué es el efecto Ringelmann? La pregunta tiene truco. He dicho, los que saben lo que es el efecto Ringelmann no pueden hablar. Venga. A ver, venga, ¿qué problema hay con el efecto Ringelmann? Un problema muy fácil. En el fútbol, por ejemplo, el baloncesto se evalúan más. Hay muchos deportes donde no se evalúa bien la aportación individual. Por lo tanto, todo se genera en función de que si hemos ganado, todo ha ido bien, si hemos perdido, todo ha ido mal. Pero un deportista, un corredor de 1500 no se puede permitir eso. El corredor de 1500, si hace 3.32 es muy bueno y si hace 4.10, pues es del montón. Entonces, conforme tú vas ampliando el grupo y encima metes una pelotita en medio, las características para desarrollar el deporte. Yo es que eso de que los corredores de fondo son solitarios y eso, tenéis que ir un día al Parque María Luisa. Allí de solitario no tenemos nada. Aquí cada uno puede ser de su padre y de su madre, pero para correr ciertas carreras no hay que ser ni extrovertido ni introvertido. Lo que hay que ser es ser capaz de desarrollar las habilidades físicas, etcétera, etcétera, y psicológicas para desarrollar esa prueba. ¿Vale? Yo creo que hay que ir por ahí. Pero evidentemente yo creo que un deportista, lo que yo veo, un deportista individual de un deporte individual, por ejemplo, una nadadora de alto rendimiento se parece mucho más a un corredor de 1500 y a un lanzador de peso que un lanzador de peso a un jugador de balonmano. Seguro. Vamos, en mi opinión, ¿eh? Sí, Yo creo que, perdona, yo creo que has empezado con algo muy acertado, que ha sido el estilo de relación entre el entrenador y el deportista. Eso es una de las cosas más interesantes. Yo creo que la vinculación entre un deportista individual y su entrenador, por mi experiencia con diferentes deportes, es un amor-odio. Hay en algunos deportes en los que se establece un vínculo que deja, o sea, que ya no es entrenador, sino que pasa a ser, no sé si os ha ocurrido alguna vez en la intervención profesional, en la que ese vínculo entre el entrenador y el deportista va más allá del entrenador. O sea, quiero decir, es más que un entrenador, es un guía, es un mentor, es un vínculo más importante. Y querer trabajarlo igual que el entrenador de un colectivo es muy difícil. Creo que los estilos de relación, y ahí creo que tu tesis va muy bien encaminada, por mi humilde experiencia creo que los estilos de relación entre un entrenador de individual y un entrenador de colectivo son muy diferentes. No sé qué opináis el resto. Sí, bueno, igual no me sabía explicar antes, pero lo que quería decir era justamente lo que estaba diciendo usted. Y además me parece también importante, dentro incluso de los deportes, bueno, de todos los deportes, ¿no?, la relación que tiene el entrenador con el deportista. Hasta ahí lo que yo he estudiado y en los ámbitos que me he movido me parece importantísimo, pero además también la relación del deportista con los artefactos que utiliza en el caso de que los utilice. Quiero decir, la relación de un jugador de fútbol, por ejemplo, pues enfrentarse a un balón, ¿no?, lo que estaba, por esa línea que estaba usted diciendo, me parece también importante, y me parece que a priori también podríamos decir que habría diferencias entre un deportista que utiliza un artefacto y un deportista que no, que es él y punto. No sé si, bueno, otra línea de... Se admite ir variando los temas, ¿eh? Pues no lo voy a cambiar. Yo como he votado que no, yo creo que son iguales. Lo voy a opinar el porqué. Ya creo que soy de los pocos discrepantes en este tema. Quiero decir, yo trabajo en los dos, equipo individual. Y cuando digo que, y llevo muchos años, cuando digo que es igual, es porque las demandas para lo bueno o para lo malo son las mismas de los deportistas, exactamente iguales. Hay un concepto que cambia, que es el concepto del éxito. Es decir, en el individual es uno solo, compite contra 20.000, solo gana uno. En el colectivo compiten contra otros equipos que ganan no los 11, o los 15, o los 5. Los reservas también ganan.
Y esto es un concepto que hay que tenerlo claro, pero las demandas son las mismas. Quizás la clave está en lo que has dicho tú, José Carlos, la responsabilidad. Es decir, el deportista, haga lo que haga, tiene que tener un concepto muy claro: trabajar, trabajo. Y en equipo cada uno tiene una función, tiene un trabajo. Si ese trabajo no lo hace, el engranaje de la máquina no funciona. Y es ahí donde hay que trabajar. Entonces ahí es donde vienen los problemas y las demandas. Y son individuales. Yo tenía otra pregunta que me surge cuando trabajo con deportes individuales. No sé si voy a tratar un tema un poco polémico, pero me da igual. Llegados a estas alturas de un viernes a las 8 de la tarde, me da igual. ¿Cómo llevamos el ego los psicólogos del deporte que trabajamos con deportes individuales? ¿El ego de quién? El nuestro, por supuesto. ¿Nos atribuimos los éxitos de los deportistas con los que trabajamos? Es que estás esperando ese WhatsApp que te llega, ¿cómo ha quedado? Ay, queda bien, y entonces es como, qué bien me siento como psicólogo, qué bien lo he hecho. Hoy recibes un WhatsApp de, hoy no ha ido bien. ¿Y hay una afectación de tu propia autovalía como psicólogo? ¿Hay una atribución de que los resultados del deportista dependen en gran medida de nosotros? ¿Puedo contestar? Claro que sí. Mola. Así de claro, mola. Mola y te emocionas. Pero luego también eres consciente de que no has hecho nada. Tienes que seguir trabajando. Creo que el concepto del trabajo se ha olvidado. Y es fundamental. Igual es que yo soy muy mayor ya, y eso igual lo hemos vivido los que somos más mayores. Y creo que sí, bueno, vosotros sois muy jóvenes. Creo que es eso, pero mola. Es verdad, te emociona, ¿por qué no? Somos humanos. Sí, pero eso está en el límite de la relación personal. Es decir, ayer lo hablábamos con Alex García Mas. El contexto de deporte no es el contexto clínico. Yo cuando tengo pacientes, que los tengo, yo no estoy pendiente de que me mande un WhatsApp, yo no tiene mi WhatsApp, no lo tiene. En el deporte hay cosas diferentes, ¿vale? Pero lo que yo creo que es donde tenemos que establecer el límite es que nosotros no podemos decir, por ejemplo, el equipo de fútbol tal ganó porque le di una charla de motivación. Yo soy el entrenador y tú vas a la calle. Porque tú estás destruyendo con esa estupidez el trabajo de preparación física, el trabajo técnico-táctico, el trabajo del entrenador, del fisio, de la estructura deportiva. Cuando entréis a ver la estructura del Sevilla Fútbol Club, vais a entender por qué compra paquetes de mediana calidad y los vende a precio de oro. Y tú no puedes decir eso. Está bien que mola, estoy de acuerdo, pero eso es entre tú y yo, en petit comité, en la oscuridad. Pero eso no puede trascender. Cuando Alex dijo ayer el nombre de un deportista, es porque ha afirmado que el deportista le deja que use su nombre. Cuando yo pongo una foto ahí con mi cuerpo y la cara de otro, es porque ese señor está retirado y tengo permiso para poner mi cuerpo en su cara, porque es más guapo que yo. Pero nosotros no podemos manejar eso. Eso, además, es que vas a la puñetera calle, vamos. El intentar contratar al psicólogo del Barça, ya verás lo que te va a decir. Tiene firmado un contrato de que como abra la boca menos de 5 milímetros, va a la calle. Es decir, nosotros manejamos, mira, en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte, Rosario, que es la que da las citas, cuando yo entré, decía, hoy tiene a Pepita, a Pepito, a Juanito y al de natación, ¿cómo se llama ese de los pelos? Y un día la pillé y le dije, ven para acá. Cuando yo entre, tú me dices, tienes 4, tienes 5, tienes 3. Y me das la lista y yo me voy para arriba. El médico puede hacer lo que le dé la gana, porque cuando yo voy y le dice, no, es que tengo un tirón aquí, en un deportista, es que tengo un tirón aquí, pero cuando tú vas a hablar de tus aspectos emocionales, a lo mejor no te hace gracia. Yo entro en la caseta de feria dentro de una semana y yo me encuentro allí a una persona y a lo mejor yo no la saludo, porque es mi paciente. Porque a lo mejor no le hace ninguna gracia, que como todo el mundo sabe que yo soy psicólogo, porque he salido en los periódicos hace 4 días, no le va a hacer ninguna gracia que yo la reconozca como eso. Me van a preguntar,
como con el torero. Me dicen, ¿tú qué haces aquí en la barrera? Digo, es que me han invitado a los toros. Dice, ya. Digo, coño, que me gustan los toros, de verdad, y las vacas, que me gustan. Y porque en el momento que te relacionas, ya cada vez menos, pero lo hay, tienes un sesgo de que está pasando algo. Sesgo que está desapareciendo en el deporte. Pero en la vida real la gente tiene sesgo sobre eso. Yo, en estas cosas de las nuevas ciberplegias, de atender y todo eso, sería muy cuidadoso. Vosotros sabéis que para atender un paciente de clínica que está en Holanda, yo tengo un paciente en Holanda y otro en Inglaterra, tenéis que tener un aparatito para aseguraros de que la persona que está allí, no hay nadie que está escuchando la conversación, que cuando yo me siento con ese paciente, le digo, aunque yo me fío, pero la primera vez le digo, ¿puedes darle una vueltecita a la cámara? Yo no quiero a nadie en la consulta, porque cuando estamos en la consulta no tenemos consulta. Yo creo que el manejo que es muy importante, ego, claro, sí. Sí, no, está claro. Lo que quiero decir yo es que te lo quedas para ti. Sí, evidentemente. Y eso es bueno. Y además, eso es bueno. El compañero quería decir algo. Si quieres, mientras vas al compañero, comento una cosa muy cortita. Creo que es muy bonito el tema de decir para tu ego y llevártelo y quedártelo tú, y mola. Yo estoy de acuerdo con que mola, pero ¿qué hacemos cuando han perdido? Para ti mola, pero para el otro no mola. No lo sé. Reflexiono acerca de qué ocurre con atribuirnos éxito y error. Hola, agradeceros lo que estáis diciendo porque sois bastante profesionales y yo quería meterme un poco con todo en general, ¿vale? Con vuestro compañero José María Buceta, porque el otro día dio una conferencia y dijo, muy bien, somos psicólogos, los coach y demás no valen. Pues hoy, sentados en el mismo sitio donde estaba él, habían gente que eran coach, que no eran psicólogos tampoco. Yo vengo del mundo de la actividad física, ¿vale? No soy psicólogo tampoco. Y quería lanzaros una pregunta. Todo el congreso está rodeado, o sea, englobado en deporte colectivo, fútbol, baloncesto, etcétera, etcétera. El fallo ahí no supone la vida de nadie. ¿Qué opinión me dais como deportes individuales, deportes de riesgo, en este caso esquí, alpinismo, escalada, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué experiencia tenéis o qué me podéis contar? Yo he trabajado, lo puedo decir porque ella lo dijo en la prensa, yo he trabajado con la campeona del mundo de esquí, 3 años. Esta mañana trabajo con toreros, ¿vale? Y se ha ido Débora Godoy, menos mal, porque dice, ¿y tú por qué trabajas con toreros si esos son unos asesinos? Ellos no tienen conciencia de que sean asesinos, ellos conciben su trabajo de una manera particular. Se ha ido, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que nosotros, no sé a qué te refieres, pero hay trabajos específicos para trabajar. Mi hijo hace escalada. A mí me tiene acojongado cada vez que se va por ahí, ¿vale? Entonces, hay trabajos específicos con eso. Depende qué quieres manejar. Ellos asumen que el riesgo es parte de su trabajo, que el riesgo es parte de lo que tienen que hacer. Hay una parte importante que ellos tienen que ir asumiendo. Entonces, dependiendo de cada deporte, el deporte de riesgo también el taekwondo. Yo tengo algunos de taekwondo que vienen de vez en cuando con el ojo en la mano y le han dado una paliza, tiene la cara que no veas. No sé, depende, si pudieras decir exactamente qué hacéis con, pues a lo mejor te podemos quedar. Ya no es que esto es una oportunidad que estáis prendiendo. ¿Por qué no preguntáis qué hacéis en un caso de tal? Porque yo una de las cosas que he hecho de menos en los congresos, que todos decimos A, B, C, pero nadie nos dice qué es lo que hace. Porque si yo voy a un curso de cirugía, ¿sabéis lo que hacen en un curso de cirugía que vale 800 euros? El tío coge un perro, un bisturí, 8 cirujanos, lo abre al perro, lo abre así y el tío se tiene que poner a hacerlo. Y al final el perro tiene que salir respirando. Aquí eso no lo hace nadie. Aquí todo el mundo te dice, no, al perro lo que hay que hacerle, al perro lo que hay que hacerle, al perro lo que hay que hacerle, pero no te dice qué es lo que hay que hacer, solo te dice que hay que hacerle. No, una técnica de una... Pero no te dice, mira, aquí hay que cortar por aquí, porque hay esto. Esto es una de las cosas que nos hacen falta. Quizás estos congresos, en próximas oportunidades, hay que hacer talleres, hay que montar cosas prácticas. Para eso hay una persona estupenda.
Perdón, el mérito es de la moderadora, que es la que me... Sí, a ver, no hay nada como ver a David Cárdenas jugando al baloncesto, induciendo estrés y induciendo carga mental. No hay nada como ver allí a la señorita Rocío Borque remangada hasta aquí, haciendo técnicas de grupo y trabajo de grupo. Y como eso os puedo contar un montón de cosas. Yo creo que a estos congresos nos hace falta no decir A, B, C, D, que si la técnica cual, que si no, pero aquí hace falta, como yo ya no soy vicepresidente, no me echéis las culpas, hace falta talleres con tiempo. Intervención, al ajo. Si me dais luego un minuto, os enseño cómo enseño yo el trabajo mental, el trabajo psicológico con los deportistas. Lo de un minuto será mentira, José Carlos. No, 3. No, 2 minutos. Claro que te lo doy. Te lo voy a dar, hombre. No te lo voy a dar, me lo vas a quitar. Compañero. Muy buenas. Yo, si me dejáis retomar un poco la pregunta de Irene que planteaba antes. Yo, mi humilde opinión, no tengo muchísima experiencia como vosotros, ni mucho menos. Desde mi punto de vista, sí que tenemos que asumir como psicólogos parte de responsabilidad en los resultados del deportista, pero sí que muchas veces se tiende a valorar el resultado que se obtiene, ¿no? Y aquí ha salido, pues si se trabaja en alto rendimiento, evidentemente es lo que cuenta, pero si trabajamos como psicólogos, sí que además del resultado a lo mejor tenemos que valorar otras cosas que hemos trabajado con el deportista, que ya no van al si han ganado 2-0, 3-0, ha hecho 2-0-5 o lo que sea, sino cómo desarrolla todo el trabajo que hemos hecho con él. Y eso hay que tenerlo también en cuenta, al margen de que consiga una medalla de oro o quede en quinta posición, ¿no? Que tenemos una parte importante en el resultado que consigue, pero que si llegamos a considerar que el hecho de que gane se debe a nosotros, tenemos un problema grave, porque nos consideramos más importantes que el deportista y desde mi punto de vista el psicólogo tiene que estar al servicio del deportista y no por encima de él, ni mucho menos. Esa es mi opinión. Y si me dejáis cambiar un poco de tema, una pregunta, a ver qué experiencia tenéis y un poco en la línea que decía José Carlos, de en la práctica cómo se hace, ¿no? Irene hablaba que trabaja con deportistas individuales y de dúo. Yo planteo una cuestión, no sé si a alguien le ha pasado. Hay deportes en donde en la mayor parte del tiempo el deportista compite solo, pero ese mismo deportista a veces compite en pareja, como puede ser el tenis, por ejemplo. Podemos ponerle el nombre de Rafa Nadal si queréis. La mayor parte de las competiciones las hace solo, a veces juega dobles, ¿vale? ¿Qué trabajo tenemos que hacer con él para, al margen de los cambios de medidas de pista y demás que están afectando al juego, qué trabajo psicológico tenemos que hacer con él para que se adapte a ese cambio de condiciones, trabaje en una línea positiva con su compañero y rinda de manera adecuada? Bueno, gracias, compañero. Sé que te voy a molestar con esto que te voy a decir, pero mañana a las 9 de la mañana tenemos una comunicación de dúos. Ahí estaré. La compañera Rocío Bórquez y yo misma. Me resulta muy interesante que me plantees esto, porque hoy mismo estábamos tomando un café con el maestro Riera y comentábamos acerca de qué ocurre cuando un deportista compite en individual, compite dúo y compite combo, como puede ser una síncro. ¿Es diferente? ¿Esta deportista se comunica de forma diferente? La comunicación que esa deportista o ese deportista de tenis establece cuando compite en individual y cuando compite en parejas, ¿es diferente cómo se comunica, evidentemente? ¿Es evidente cómo trabaja? Creo que el trabajo del psicólogo del deporte, cuando trabajas en dúo, mi experiencia es con baile deportivo, que lo hemos o estamos en el proceso de intentar definir como un dúo estable, como un dúo fijo o un dúo puro. Es decir, es una pareja de baile normalmente estable, aunque existen cambios habituales de pareja, pero que durante toda la temporada compites con ella y no compites sin ella. Se establece un vínculo tan importante en parejas de este estilo, también ocurre en las parejas de tenis y puede ocurrir en remo, puede ocurrir en sincro, puede ocurrir en trampolín, en diferentes deportes de dúo que nos encontremos. Creo que el trabajo del psicólogo del deporte, y de nuevo utilizo comentarios de compañeros que me llegan porque creo que es lo más interesante que te aporten y tú utilizar.
es que el trabajo del deporte de dúo no es 1 más 1, sino que es 1 más 1 y el otro, y la relación entre ellos. Por lo tanto, 1 más 1 son 3. Y creo que eso es lo más importante cuando trabajas con un deportista, es, a nivel aplicado, escuchar a uno, escuchar al otro, con un deportista con deporte de dúo, y escuchar sus interacciones. Y cuando empiezas a trabajar con las interacciones de esos dos deportistas, con los objetivos que son y no son compartidos, te empiezas a dar cuenta de que hay uno más en esa mesa sentado, que no son solo los dos deportistas que tienes, sino que están, además, existe una tercera persona, que en este caso es la relación entre ellos. No sé si bueno, te contesto un poco a tu pregunta por lo del dúo. A ver, la moderadora me va a dar esta oportunidad. Tenemos 3 minutos para hacer una cosa. Necesito 6 personas que tengan zapatillas o un zapato cómodo, pero ya aquí abajo. Ya. 6 personas, me da igual que sean chicos o chicas. Venga, y sin abrigo. Sin abrigo. Venga, vamos, vamos. Ah, ahora viene Débora Godoy. Muy bien. Venga. 2 más, rápido, vamos. Venga. A ver. ¿Tienes el micro? ¿El micro, porfa? A ver, práctica deportiva. Práctica deportiva, ¿vale? Hay un contexto que es la consulta. La consulta. No puedes hacer nada, es imposible. Depende cuál es el abordaje que hacéis, es el vis a vis, es el privado. Un nivel de trabajo psicológico, ¿vale? Para eso habéis estudiado psicología, ¿de acuerdo? Para eso necesitáis alguien que supervise los casos, algo que se hace en clínica y no se hace en deporte normalmente, pero hay que hacerlo, ¿vale? Segundo, entrenamiento de habilidades psicológicas, y a mí me encanta que tú hayas nombrado a Joan Riera, ¿vale? Habilidades psicológicas son interacciones, cosas que necesitamos hacer cuando vamos a competir. Estos señores y señoritas, hay 3 y 3, son corredores de maratón, y hay una habilidad psicológica básica, que es coger una botella de agua, abrirla en carrera, correr con la botella, beber, pasarle la botella al compañero, seguir bebiendo, y eso es lo que vamos a hacer. Así que ahora mismo ustedes van a dar una vuelta trotando, van a bajar por este pasillo, y yo voy a poner aquí una botella, y el primero que llegue la va a coger, ¿vale? La voy a poner aquí. ¿En qué kilómetro estamos? Buena pregunta. No es lo mismo en el kilómetro 5, que vamos tocando las narices, que en el kilómetro 30, ¿vale? Pero ya estáis corriendo, da igual, venga, ya estáis corriendo. Venga, ese paquete que va ahí corriendo a un ritmo determinado, ¿de acuerdo? Llevan 30 kilómetros, hace frío, y ahora hay una mesa ahí con agua, y todos quieren agua. Yo no sé, venga, ve quién coge el agua antes. Vamos, hay que coger ese agua, hay que correr, ¿vale? Venga, y tienes que correr, abrir la botella y beber. Y tienes que beber, ¿vale? La pasas, ella bebe, ¿vale? La pasas, bebe, la pasas, bebes, la pasas, bebes, la pasas, y ya todos tienen la mononucleosis. Vale. Psicológico, si no, léanse ustedes a Joan Riera, que es un tío maravilloso. Esta habilidad produce cambios metabólicos, cambios fisiológicos, cambios en la respiración, y además produce una enorme frustración. Imaginaros que estamos en el kilómetro 32, es casi mi última oportunidad para beber, y yo paso por un puesto de esto, lo tumbo, y me vuelvo, y se me altera el estado emocional. Bueno, pues esa habilidad psicológica, léanse ustedes el libro de Jaénes y Caracuel de maratón, hay que entrenarla. Todas las habilidades psicológicas hay que entrenarlas, sean habilidades de coordinación o sean habilidades mentales. ¿A ustedes se les ha ocurrido que eso que enseñamos, que es el control de pensamientos negativos, nosotros lo enseñamos, como yo digo, en seco? Se tumban en un asiento, en un sofá, ellos lo ven porque son mis 2 mexicanos doctorandos, en seco. Y le enseñamos a hacer la técnica.
Pero ellos no compiten sentados en un sofá. No es eso. Tienen que competir en el deporte donde van a competir. Y ahora eso, tienen dos opciones. Una, lo provoco. ¿Cuál es mi pensamiento negativo cuando yo estoy corriendo y no me siento bien? La voy a joder, qué mala suerte con todo lo que he entrenado y siempre me pasa igual, ya no corro más maratones, me cago en la mar, que se me está escapando el tiempo, que estoy perdiendo. Eso altera mi estado emocional, bajo el ritmo de carrera y voy perdiendo la posibilidad de hacer la marca. Ahora es cuando hay que hacer la parada de pensamiento. Ahora. No en el sofá. En el sofá la aprendo. Entonces nosotros le tenemos que decir a los deportistas que esas cosas que necesitan, que son las demandas que nos preguntan, que las hagan en el agua, en el triatlón, en el maratón, en el fútbol, etcétera, etcétera. Yo soy un tío que cuando juega al fútbol, al baloncesto, y me hacen esto y me tocan, yo me vuelvo y yo, ¿sabéis lo que hago? Le digo, tienes que provocar esto entrenando. O cuando te provoca, tienes que aprender a corregirlo. En la consulta se le enseña, pero luego tiene que aprovechar las circunstancias. Y esas dos circunstancias son, yo me lo provoco, es decir, la voy a cagar mientras estoy entrenando para provocar todas mis sensaciones negativas y familiarizarme con ello, pero ahora yo voy a hacer cómo controlo ese estado emocional y me voy a familiarizar con ello. Y luego la tercera opción es aprovechar las oportunidades. Muchas veces estamos entrenando y nos surgen esos problemas. Y ahora es cuando hay que hacer la parada de pensamiento. Porque no le vaya a decir al karateca que haga la parada de pensamiento sentado, porque el karateca tiene que hacer la parada de pensamiento, o lo que tú dices, el ritual ese que tú has dicho, lo tiene que hacer en el combate, delante de un nota que lo que quiere es tirarlo al suelo lo antes posible. ¿Entendéis? Esa es una función importante de intervención. Esa es una función importante de intervención. Ya está. Bueno, después del ejemplo práctico, creo que sería interesante, nos quedan 10 minutitos de sala, porque nos tenemos que ir a la cena de gala, y a la cena oficial del Congreso, y sí que creo que me gustaría, no sé si estáis de acuerdo o no, pero no hemos hablado de un tema que me resulta interesante, que creo que también es polémico. Como habéis podido comprobar, mi intención era esa durante esta mesa de expertos, y es resaltar, no sé si tenemos que elegir o no, pero sí que me gustaría que viéramos o que opináramos sobre qué es mejor al final o qué cosas tiene buenas y malas el estar dentro de un equipo deportivo, o preferimos trabajar como psicólogos del deporte de forma externa. Con un deporte individual, vamos a intentar centrarnos de esta manera, porque es importante que tú estés trabajando dentro en un deporte individual y es mucho más importante, mejor, tiene más beneficios entrar en un equipo deportivo. Cuando digo equipo, digo en un equipo multidisciplinar que trabaja individual, o es mejor que trabajemos de forma externa. ¿Tiene cosas buenas, tiene cosas malas? ¿Cuál es vuestra experiencia, compañeros? Bien, solamente, pues eso, como experiencia personal, ¿no? Antes yo creo que ya me he mojado diciendo que siempre he sentido que es mucho más cómodo trabajar a nivel individual que a nivel colectivo, y en mi experiencia también es mucho más cómodo hacerlo fuera de un equipo, aunque sea un equipo, por ejemplo, de atletismo, en el que he tenido oportunidad de intervenir. Es más cómodo hacerlo fuera que dentro, ¿no? Cómodo, desde luego. Mejor, pues no lo sé. Siempre depende un poco de los objetivos, ¿no? Eso conecta con lo que antes yo creo que estábamos compartiendo, que la alegría o la satisfacción como profesional tiene que ir ligada a, no solamente a si se gana o se pierde, sino cuáles son los objetivos que has establecido con el cliente, ¿no? Si digamos que ese deportista o incluso ese equipo lo que te está demandando es fundamentalmente una optimización de rendimiento, yo creo que, aunque tú te sientas bien, porque a nivel personal notas que los deportistas o el deportista pues va madurando, va desarrollándose, es un poco una satisfacción incompleta, ¿no? No estás satisfaciendo, no estás respondiendo a la demanda, ¿no?
Y por eso yo creo que bueno, va a depender un poco de lo que estés pretendiendo. Pues igual es más fácil a nivel de equipo que individualmente. Por eso yo, antes, Irene, recordarás que hablábamos al intervenir, ¿no? Si realmente esta mesa, el nombre que tiene, responde a una realidad, ¿no? Que hay intervenciones en deportes individuales e intervenciones en deportes colectivos que son distintas. Porque muchas veces lo que notas es que aunque estés trabajando con un deportista de equipo, lo que estás haciendo es una intervención individual muy parecida a lo que podría ser eso, un deporte en el que se participa, pues eso, uno solo, ¿no? Los entrenadores en general, al menos hasta donde yo conozco, cuando son de deportes de equipo, se sienten cómodos dejando que trabajes a nivel individual con los deportistas, pero a nivel de equipo tienen sus reticencias. Ellos piensan que son un poco los que dinamizan eso. Y por eso, pues no lo sé, ahí es más complicado. Por eso yo decía que a mí me ha resultado más difícil atender a lo que son demandas colectivas que igual trabajar en un equipo, pero cuando te dice el propio entrenador, oye, mira si le parece bien a fulanito, mira a ver si puedes, pues no sé, ayudarle en este tema, ¿no? Ahí te suelen dejar, ¿no? No sé si con eso respondo un poco a lo que tú planteabas. Sí, yo creo que al final el planteamiento que yo creo que haces muy interesante es cuando trabajamos con un deportista de un deporte colectivo, al final viene a tu consulta y te requiere o va a la consulta del Centro Andaluz de Medicina del Deporte. Al final el trabajo, si no estás en contacto con el entrenador, si no tienes ese contacto, porque en ocasiones ocurre, creo que a todos los profesionales que estamos aquí nos habrá ocurrido, que te pones a trabajar con un deportista, tanto de un deporte individual como de un deporte colectivo, y el entrenador no lo sabe. Porque si lo sabe, el deportista te requiere el anonimato, por supuesto lo cumples, porque dentro de nuestro código deontológico así hay que cumplirlo, y no quiere que su entrenador se entere o su entrenadora se entere porque puede ser que nos encontremos con diferentes tipologías de entrenador. Entonces, si no tienes el acceso al entrenador o si no tienes la posibilidad de trabajar de forma indirecta, si no tienes la posibilidad de acceso a ese equipo multidisciplinar, creo que tiene cosas buenas y malas, pero creo que podemos ganar mucho en un equipo multidisciplinar, pero también se puede ganar mucho en una intervención aislada o en una intervención fuera de ese contexto multidisciplinar. Creo que las dos cosas tienen cosas buenas y malas. En el Centro Andaluz de Medicina del Deporte tenemos mucha suerte. El 99,9% de los deportistas vienen porque quieren. Yo no tengo a nadie forzado. Además, si viene forzado, yo no lo quiero. Yo tengo cita hasta mayo o por ahí está ocupada la consulta. Lo que a mí sí me gusta es saber, si viene el deportista solo, qué nivel de implicación tiene el entrenador, y en el caso, por ejemplo, de la natación, que tenemos, como he dicho, un montón, la semana que viene tenemos 3 reuniones de entrenadores. El seleccionador nacional de remo del equipo olímpico, tengo una cita con él la semana próxima. Él me hace sus demandas, yo le hago las mías y las de los deportistas que entran a través mía. Y a mí sí hay una cosa que me gusta, como a mí me gusta el deporte de calle, me gusta correr, cuando puedo yo voy a las competiciones. Es decir, las 2 personas que trabajan conmigo, Patricia y Valme, van a las competiciones de natación. Pero aquí sí que tenéis que aprender una cosa, el psicólogo no puede ser invasivo, no intentéis estar en todas partes. Ellos saben que tú estás allí. Tú ultimas, recuerdas y le dices, yo estoy sentado en tal sitio. Y ellos van y vienen y te preguntan. Cuando terminan, estás en un lugar visible, pero no hace visible para ellos, pero no hace falta que esté en la cámara de llamada, que tú no eres un técnico, no tienes credencial, a veces la tienes. Yo creo que lo que tenemos que saber muy bien es no invadir al deportista. El deportista, al final, es independiente. En la mayor parte de los deportes en los que trabajamos individualmente, no podemos dar instrucciones. Los entrenadores no pueden dar instrucciones en tenis. En remo es imposible, porque es un campo de regatas de 2.000 metros, y los deportistas, al fin y al cabo, tienen que ser capaces de estar solos. Pero a mí sí que me gusta, cuando tenemos oportunidades, de poder ir a la competición y compartir con ellos. Yo aprendí de un gran entrenador de voleibol, de Pepe Díaz,
que un día, hace muchos años, en los Juegos Olímpicos del 92, me dijo: José Carlos, yo no quiero un psicólogo que venga, me pase test, y tened mucho cuidado, cuando pasáis test, dad los resultados, ¿eh? Y unas orientaciones, no os guardéis el resultadito, porque si no, allí no entra nadie más. Lo que quiero es un psicólogo que sufra con nosotros, que llore con nosotros, que se alegre con nosotros y que comparta con nosotros. Y entonces le dije, pues dame la oportunidad, a ver qué podemos hacer. Pero es muy importante estar un poco al margen, saber que están allí, intervenir así, porque se supone, como hemos dicho, que ellos ya saben hacer lo que tienen que hacer y que van a venir en un momento determinado a ping, pong, se acabó. Y esa es la imagen que yo entiendo que se puede hacer. Incluso el día antes es mucho más importante. Yo en los Juegos Olímpicos de Londres, que estuve con triatlón, el día antes vimos el circuito, trabajamos así lo que habíamos visto, pero al día siguiente es que tú ni siquiera puedes entrar en el circuito olímpico, que no te lo permiten, no te dejan. Y ya está, y luego la evaluación no hace falta, como no va a competir otra vez por la tarde, la evaluación la puedes hacer al día siguiente o cuando sea. Pero este es un poco el modelo que nosotros tratamos de utilizar, ¿no? Bueno, si hay alguna... No tengo reloj, eso es lo malo de ser moderador y no tener reloj. 45. Exacto. Si no hay ninguna intervención más, me obligan a terminar a -4 porque tienen la cena de oficial. Bueno, no sé si el intento ha salido bien o no, y no sé si ha habido alguna mesa de expertos que ha sido abierta o que ha intentado ser abierta. En mi opinión, así deberíamos intentar tender a hacer mesas más aplicadas y mesas más abiertas, y en el que las personas que estamos ahí, aquí, podamos interactuar de manera sencilla. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final y, de verdad, muchísimas gracias a los ponentes, a los compañeros que habéis hablado, a los que habéis escuchado y a los que habéis aportado. Gracias. Muchas gracias. Y Irene es la mejor moderadora que he tenido en las 14 mesas que me han metido. No, tres. Buenas noches.